Próximo destino. Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. B1, B2. Ediciones Trait d'Union. 2024. Bueno, pues sin más demora, hemos venido aquí a ver qué es lo que nos promete, qué es lo que contiene este tomo que está enfocado a la preparación de candidatos a, yo voy a decir Cupugú porque me suena más rápido, ¿no? El Kappa-Pi-Gamma, que es un certificado de conocimiento de lengua. En primer lugar, pues ya han visto las personas que componemos este grupo de trabajo. Todas hemos trabajado, examinado, realizado ítems, formado, personas que estamos en contacto con el Cupugú casi desde sus inicios y hemos trabajado duramente, por lo tanto, personas que lo conocían desde dentro y bastante, desde dentro y desde fuera, ¿no? Desde todos, examinadores, escritores, pilotajes, todo. Y entonces, en principio, decir que vamos a hablar de las características para que se vayan familiarizando con el libro, cómo está estructurado y por qué ventajas y herramientas introducen esto de preparar alumnos y, por supuesto, algunas ideas para poderlo llevar al aula. Ese es más o menos el esquema de la presentación de hoy. Empezamos, sin duda, diciendo que es un manual. No sé si les llama la atención, pero está diseñado, sin duda, para poder ser apoyo de clases, incluso como parte de una clase presencial o no, y no es meramente una herramienta de entrenamiento o de simplemente pruebas de un examen, sino que tiene una filosofía que va más allá, que tiene una cohesión interna que efectivamente consideramos que se podría tratar de un manual. Tiene 8 unidades y son unidades temáticas. Esas unidades temáticas, la idea es que al tener como eje vertebrador un tema, significa que todo el léxico, la sintaxis, las colocaciones van apareciendo de forma continua durante una sesión y eso ayuda grandemente a que el alumno se familiarice con el léxico relacionado con esa temática y además también con ideas que le pueden ayudar a la hora de producir, porque muchas veces, como ustedes saben, a los alumnos no les hace falta el conocimiento de la lengua, sino el qué decir o el qué expresar. Y eso también es parte de la preparación de un examen, el ayudarles a organizar esas ideas, sin duda, en base al léxico, que es importante para podernos expresar, pero no solo. Entonces, esa idea de tener unidades temáticamente vertebradas a la hora de la didáctica ayuda mucho. He de decir que el libro tiene todas las actividades y todos los módulos que aparecen en el examen, pero con una novedad. Como bien saben, el examen tiene 2 niveles. Enseñar al tiempo 2 niveles en clase no es factible, pero sí es verdad que, por otro lado, no todos los alumnos tienen las destrezas niveladas. Las destrezas acústicas, las escritas, tienen siempre una flexibilidad. Hay gente que tiene mejor léxico, pero tiene peor sintaxis y así. Entonces, esos niveles que son, en aquella época los llamamos el intermedio, tienen una homogeneidad. En el examen, como ustedes saben, como se van a medir 2 niveles de lengua diferentes, existen unas actividades que están enfocadas a uno de los niveles y otras a otro. Y eso no se sabe en el examen en qué lugares están. En este manual, lo que hemos hecho para que el alumno sepa en qué nivel está y el profesor también, es poner todas las actividades de un nivel al principio de la unidad y en el segundo nivel en segundo lugar. De forma que cuando el alumno se está familiarizando con las actividades, con el tema, con el léxico, empiece con un nivel y termine con el segundo. De forma que sea consciente de las dificultades o las excelencias en cada uno de esos niveles de forma clara y que el profesor también lo pueda observar en ese sentido. Entonces, si bien simulan los exámenes con sus módulos y sus actividades, hay una diferente colocación de las actividades de forma que el paso de un nivel a otro sea fácil y conocido por el profesor y el alumno, y por eso siempre en cada actividad
se especifica en qué nivel se está. Por supuesto, actividades de lectura, todas las que lleva el examen. Lo llamamos también manual porque, como les digo, es una herramienta de ayuda a la clase, pero además tiene unos recursos muy interesantes. Por supuesto, como ponemos aquí en línea, están los audios, los anexos, las transcripciones de los audios y sobre todo, y muy importante, aparecerán modelos de escritura y de producción oral. Me explico. En línea, en la web de la editorial, todos los candidatos o todos los profesores que preparen a candidatos podrán tener de forma palpable, clara y escrita muestras, ejemplos de producciones, ejemplos de todos los tipos de mail, ejemplos de todos los tipos de cartas, ejemplos de todas las producciones, de las mediaciones, para que tengan de forma palpable una producción realizada. Y eso en línea, hay una gramática, hay muchas herramientas, pero dentro del manual, de forma que sea algo con lo que puedan trabajar rápidamente los alumnos, porque cuando tienen que ir a una gramática externa o cuando tienen que ir a buscar cosas fuera, la verdad que ustedes saben que los alumnos hoy en día pues quieren todo de forma muy célere, muy rápida y muy breve. Pues he de decirles que tiene unos anexos, el libro, maravillosos. Unos anexos, 4 anexos, para decirlo con exactitud. En uno de los anexos aparecen todas las funciones comunicativas que debe ser capaz de realizar un alumno de nivel B, ya sea B1 o B2. Eso ayuda grandemente porque cuando el alumno tiene una actividad que diga escribir para aconsejar, pues inmediatamente se le remite a ese anexo y tendrá exponentes gramaticales, sintácticos, frases con sus ejemplos contextualizados con ejemplos de esa función comunicativa y eso ayuda mucho. Otro anexo que realmente es la joya de la corona, porque es lo que nos indica en muchos casos las diferencias de nivel, es el anexo de los conectores. A veces olvidamos que una de las cosas palpables para ver si la persona va subiendo o mejorando su nivel es el hecho de que puede pasar del y pero al no obstante, sin embargo. Esa cosa, esa parte tan simple pero tan difícil de trabajar porque conlleva todo un desarrollo, ¿verdad?, de la lengua. Como sabemos y somos conscientes de que es necesario potenciarlo, hay un anexo con de forma muy visual los conectores discursivos que pertenecen a estos niveles para que el alumno se vaya familiarizando y tenga además opciones de ir cambiándolos, que sea sin embargo, no obstante, así pues, que tenga dentro de su uso también sinónimos, de forma que el anexo de los conectores viene a ser un recurso muy, muy útil para ir mejorando la expresión escrita y oral de los candidatos. El anexo también de las estrategias de producción y mediación escrita y orales. 2 anexos separados, efectivamente, en el que se dan ejemplos y se dan estrategias para que el alumno pueda escribir de forma más certera, que esté pendiente del registro, que sepa cuál es la estructura. En el oral, además, con la misma filosofía, encontramos un anexo con estrategias orales enfocadas a esos niveles, estrategias que están, por supuesto, en el marco, pero se les recuerda continuamente que, bueno, que las pausas restan puntos, pero si las haces llenas, pues eso es aquello que cuenta, ¿no? Es una estrategia para retrasar la producción oral del alumno de forma más natural y física. Y con esos apéndices, esas estrategias componen estas 4 anexos que tendrán al final del libro. Por eso, como ustedes ven, es un manual en el que aparecen unidades que están vertebradas según una temática. Las temáticas además están graduadas. Sí, las unidades están graduadas en cuanto al nivel, pero las temáticas están graduadas en cuanto a la dificultad. Las primeras unidades siempre entran en los niveles
de forma más pautada hasta llegar ya a unidades, a las últimas, que ya es el mundo laboral y la economía o la sociedad y política, para que vean que también están graduadas de forma que lo podemos llevar al curso en los primeros meses y terminar ya la preparación con temas mucho más que requieren un léxico mucho más específico. Espero que haya quedado claro. La estructura es en base a unidades temáticas y dentro mantiene la estructura del examen, pero con diferencia en cuanto a la nivelación. Es decir, primero todas las actividades nivel 1 y después todas las actividades de nivel 2, del nivel B. Entonces, como les decía, recordar simplemente que en este material todo aquello que esté en online lo podrán trabajar por medio de un QR también, entrando a la página web de la editorial o también bajándola con un QR. Eso significa que alumnos y profesores pueden llevar todo ese material en su tablet o en su móvil, y que además eso ayuda grandemente a que no pierdan la fotocopia o no pierdan el libro. Esos manuales, esa parte que tiene la editorial como herramientas extra. Dentro del libro, aquí tenemos la tabla de contenido. La primera parte, que es realmente interesante e importante y que es necesario leerla porque nos familiariza con la tipología del examen, con las partes del examen, las horas del examen, porque el hecho de poder tener un nivel y demostrarlo, muchas veces no es cuestión de que no tengamos el nivel, sino que no estamos seguros de lo que se espera de nosotros en esas actividades, que a veces no medimos el tiempo y se nos va en una de ellas y tenemos que contestar dos. Para ello se ha detallado específicamente en qué consiste, las partes que tiene, las tipologías de actividades, se explican cada una de ellas, qué tienen, qué debe esperar el alumno, qué tipo de textos se le van a presentar. Y sin duda, también necesario, como ven aquí, las escalas de evaluación. En muchos casos, el desconocimiento, por un lado, de lo que se espera de nosotros, pero también de cómo se evalúa, hace que no tengamos una idea muy clara de en qué nivel están nuestros alumnos, y sobre todo si alguien lo trabaja de forma autónoma, pues saber qué se pide, qué se espera de ellos. Como ustedes ven, examinar a un candidato del QPUG significa, hay dos partes en la rejilla de evaluación. Hay una parte holística y una parte específica, y la parte holística es muy importante. La parte holística es aquella que tiene que ver con el hecho de ha realizado la actividad, ha conseguido lo que se le ha pedido, y eso significa que si se te pide aconsejar, por muy buen escrito que tengas, si todo el escrito es para quejarte de algo o para explicar algo, pero no le has dado un consejo a esa persona, en ese caso, el objetivo del escrito no se ha conseguido. Y en esa parte de ha podido hacer lo que se le pide, ha podido comunicarse en este ámbito, no se logra, o se logra de forma mucho más limitada. A continuación, claro, como es certificación de lengua, la segunda parte de la rejilla de evaluación tiene que ver con la calidad de esa lengua en la que se expresa. Es la parte cualitativa. Y ahí es verdad que ya tenemos una forma de evaluar en relación a cómo ha pronunciado, qué léxico ha utilizado, qué sintaxis, qué expresiones y demás. No olviden que pese que la rejilla tiene una numeración del 1 al 5, esa escala Likert no es justamente la que aparece, no se suma, el 1 no es un 1, hay un baremo posterior que lo realiza un ordenador. La ponderación de cada número no la conoce nadie. Eso está en relación a la producción. Si lo ha conseguido, no lo ha conseguido, mejor, peor, pero nunca se sabe en base, no es una suma de 5, 5, 5. No sé si ha quedado claro que también es necesario que la persona que se examina y el profesor que va a preparar a ese alumno tenga clara cuál es la forma de evaluar. Hay una parte holística con una ponderación y una parte cualitativa. Y no solo es que como lo dices, sino si llegas a conseguir lo que se quiere con la lengua, porque es un examen, como ustedes saben, bastante comunicativo. La lengua la aprendemos para poder utilizarla.
No solo nos basamos en cómo lo hacemos. Pues, como ven, toda una introducción necesaria a la hora de entender, familiarizarse y conocer de examen, una parte donde ya aparecen las unidades, las 8 unidades de las que hablaba, y los anexos, que sin duda están en el libro porque serán de mucha ayuda a la hora de trabajar los alumnos con estas unidades, y es lo que vamos a ver. Y claro, como les he dicho, ya que estamos aquí hablando de un examen de certificación y no sé muy bien, todos ustedes que están presenciándolo y están escuchándome, si lo dominan, si lo conocen, si tienen claras cuáles son las partes, pues vamos a pasar, a repasar, a recordar, a entender cosas básicas del examen, ¿no? Y si no, por supuesto, pueden escribir en el chat y se les contestará a sus dudas. Voy a hacer alguna pregunta y me gustaría que contestaran en el chat cuál sería la contestación, si A, si B o si C. Aquí tenemos. Vamos a poner a pruebas, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, o sea, a ver, siempre está toda la gente es lista. interactivo. La escala holística, la que hemos dicho que califica ¿qué? La actuación general del candidato en los 4 módulos, el repertorio lingüístico que emplea, o la eficacia comunicativa del candidato al resolver las tareas de la prueba. A, B o C. O sea, A, B o C. A ver, tiene que responder y escuchar. ¿quién va contestando? ¿Cuál de estas les parece? C, tal vez A, C. A, entre C y A. Y todos también hay. Todas, ¿eh? Lo de holístico. Pues la mayoría dicen que C. Bueno, pues efectivamente la eficacia comunicativa. Hemos dicho que la actuación general es lo que ha hecho, pero lo que se mide ahí es que ha conseguido realizar lo que le pide. Lo explico de una forma muy sencilla. Nosotros tenemos pilotados muchos exámenes en vídeo, incluso antes de llevarlo. Y era impresionante, por ejemplo, en la prueba oral, que es la que conozco más, les pongo un ejemplo que significa en la escala holística. 2 fotografías que tenía que ver el candidato. En una fotografía del carnaval de Río de Janeiro, con plumas y demás, y otra fotografía con el carnaval de Italia, que tiene unas caretas muy bonitas. Ustedes saben cómo son los cuadernillos, con mucho color. Y la pregunta para el candidato era: tras observar estas 2 fotografías, explícanos a cuál de estos carnavales irías y por qué. Nivel B2, ¿no? Tiene que no solo explicar algo, sino argumentarlo. Ya es un nivel 2. Actuación del candidato. En la foto de la izquierda veo a 2 personas y tal, y en la foto de la derecha veo a. En ese caso, en la escala holística no puede, no era muy buena la actuación, o sea, no había. La actuación es lo que dice el alumno y la eficacia comunicativa es lo que se consigue con lo que dice, porque la actuación en general de un candidato puede ser muy buena. Ha utilizado muy buen léxico, ha explicado, ha hablado, ha utilizado todo el tiempo. Esa es la actuación general, pero lo que se mira aquí es la eficacia. Ha dicho por qué quiere ir a uno de ellos y la persona hablaba muy bien, ¿eh? Pero no fue eficaz comunicativamente hablando. ¿De acuerdo? Pues muy bien, pasamos a la siguiente. Perdona, la parte escrita del examen. La parte escrita, ¿sí? Perdona, en este caso, el alumno que estaba en pruebas saca un 3, un 2. Depende de todo lo más que ha hecho. Una cosa es la parte holística, es que les digo que lo que aparece, lo que la persona examina es en base a una escala Likert, que va de muy eficaz, poco eficaz, menos eficaz, ¿vale? Y entonces, eso es una cosa, pero el baremo de esos números es algo que ya lo hacen las máquinas. La persona que examina en el momento no puede saber si se adecua o no, porque hay la escala de evaluación, los que se han formado saben que tiene unas descripciones. Ha hecho esto, no ha hecho esto, pero ha hecho esto. Sí. Ha comunicado, o sea, en esta pregunta. Bueno, sí. Por supuesto, depende cómo la ha hecho. Lo que está claro es que en la holística no tendrá buena nota. No. No tendrá buena nota porque no ha explicado el por qué. Ha explicado lo que ve, pero no ha explicado, no sé, no me acuerdo qué más dijo, ¿no? Pero a lo mejor dijo cuál prefería, pero no ha explicado por qué iría. Entonces, las cosas no son blanco y negro.
A Y lo otra mejor dentro de profesora, aquí veo, si explica o no explica. ya. Y otra profesora nos pregunta si también este libro se puede dirigir a adolescentes de 15 años, aparte de adultos, como sabemos, pero eso Sin tiene que ver duda, también con el sin diploma. duda, Ujú. sin duda. Vale. De hecho, incluso en las demás lenguas del sistema del Craticó-Pistocopitico-Glosomacias, el inmenso número de alumnos son jóvenes. En inglés, por ejemplo, la mayoría son gente muy joven. En español, que ahora se está viendo efectivamente que hay, antes, hace años no había un público menor de edad. Últimamente se está viendo y sí, efectivamente sí. Depende también muchas veces de no del nivel de lengua, sino de la madurez del alumno, ¿verdad? Porque no olvidemos que las pruebas tienen unas temáticas generales, pero si puede prepararse con uno de los libros con estas temáticas, pues por supuesto que podrá hacer muy bien el examen. No hay ningún problema. Para eso están estos libros de preparación, este manual, porque al no tener solo la prueba, sino que darte ideas, ejemplos y demás, ya verán que sí, que efectivamente creo que estaría muy bien. Vamos a nuestra pregunta segunda. La parte escrita del examen. Ustedes saben que los exámenes del CUPUGU se realizan en un fin de semana. Uno de los días en la parte escrita y otro de los días en la parte oral. La parte escrita se compone de 3 módulos. La de comprensión y gramática, el segundo módulo que es el de la parte escrita, la producción escrita, y el tercer módulo que es la comprensión auditiva. Esos 3 módulos aparecen en un solo día. ¿Cuánto duran esos 3 módulos? ¿2 horas y media, 3 horas o 3 horas y 25 minutos? En el nivel B. Ya tenemos unas respuestas a A. A ver, venga, 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 venga. A ver los demás. ¿Qué dicen? 1, 2, 3. Bueno, otra vez la C sale. Otra vez la C, efectivamente. El primer módulo, el de la comprensión y la conciencia lingüística, es 85 minutos. El segundo módulo también. Y el 3, que es el del audio, son siempre 25 minutos para el nivel B. Hacen una suma de 3 horas y 25 minutos. Muy bien, pasamos a la siguiente. La nota mínima para obtener el B1. Siempre hay problemas a la hora de cuándo, cómo y por qué. Hay 2 formas. Cuando una persona termina el examen, las máquinas van tomando los exámenes y miden primero que haya obtenido la nota mínima exigible para que llegue a un nivel B1. ¿De acuerdo? Esa nota mínima exigible, ¿cuál es? He de recordar que la nota mínima exigible se mide en los 3 primeros módulos. No entra el módulo de la producción oral, ¿vale? Aquí Pero sale solo A, ¿eh? Aquí sale solo A. Las respuestas sí, la mayoría. No, la mayoría. Efectivamente, está clarísimo. Bueno, les digo, la máquina lo primero que tiene que observar, lo que tiene que medir es que el candidato esté aprobado o suspendido, es decir, que tenga el mínimo exigible para tener un B1. Ese mínimo exigible es un tanto por ciento de las pruebas 1, 2 y 3, del módulo 1, 2 y 3. El oral no se contabiliza en esta primera revisión. Una vez sepa la máquina que el alumno ha adquirido el mínimo, que ya les digo, es un 12 en el acústico, es los mínimos exigidos en cada módulo, ya vuelve a medir otra cosa. Si tiene los 120 puntos que requiere el B1, no es mitad y mitad. 120 es lo que requiere tener el diploma B1, hasta un 120. A partir de ahí ya tendría el nivel B2, ¿ok? Entonces, lo primero es superar ese mínimo exigible, que es de cada módulo una parte. No puedes tener en un módulo un 0 y después en un módulo el máximo y poder entrar en esta contabilización. Tenemos que tener el mínimo en cada uno de los módulos. Si ese mínimo supera el 60, ya podemos entrar para entender si el candidato, la máquina, puede medir si está en un nivel B1 o B2. Para estar en el nivel B1 se tiene que quedar en una puntuación máxima de 120. A partir de ahí ya puede adquirir su certificación en B2. ¿Vale? Si hay preguntas ya me las hacen al final. El módulo 1, que es comprensión lectora y conciencia lingüística. ¿Cuántos ítems tiene en el nivel B1, B2?
¿50, 60 o 70? La mayoría dicen B. Dicen la B. Efectivamente, bueno, vamos, ya está claro que tengo personas que saben Han dominar estudiado mucho. este nivel, pero son cosas que les tienen, ¿por qué las digo y las pongo en evidencia? Porque las tienen que conocer también sus alumnos. Fíjense que no pueden decir, bueno, como yo me voy a presentar al B1, solo voy a hacer las actividades del B1. No, porque necesitamos un mínimo. Necesitamos un mínimo y eso se mide en todo el examen. Tampoco cuenta lo de voy a hacer solo las del B2 porque yo ya ese es el nivel que tengo. No, hay que realizar todas las pruebas y todos los ítems porque va medido por una máquina, por un sistema, no es humano, es un sistema, una tecnología y necesitamos, háganlo entender a todos sus alumnos y todos sus candidatos. Piensa que tienes que hacer todo el examen, contestar a todos los ítems. Ya después se verá lo que has contestado bien o no, porque efectivamente tendrán más dificultad a medida que suben los niveles, ¿verdad? Los que están preparados para un B1, pero hay que contestarlo todo. Y ya la última pregunta que está relacionada con la producción oral. Entran candidatos de 2 en 2, pero cada uno de ellos, ¿cuántos minutos habla? ¿Entre 5 y 6, entre 10 y 11 o entre 20 y 25? Cada uno de ellos. Aquí sale la B. Efectivamente, el examen son 20, 25 minutos, pero cada uno de ellos habla la mitad, quitando además aquí los 2 minutos de lectura de la mediación. Entonces, efectivamente, he podido comprobar y con mucha alegría que tengo un público que no solo conoce, domina este sistema de certificación. Por lo tanto, paso directamente a explicar la forma en la que aparecen y cómo se relaciona el examen con este libro que tenemos para preparar a candidatos del CUPUGU. Aquí vamos a hablar de las ventajas y herramientas y lo vamos a hacer por cada una de las destrezas. Primero vamos a empezar por las destrezas receptivas, es decir, por la lectura y la comprensión auditiva. ¿Qué es lo que tenemos en el libro? Efectivamente, hay cosas interesantes que deberían trabajar explícitamente con los alumnos. Aquí a la derecha tenemos una hoja de lo que sería cualquiera de las partes de comprensión lectora del módulo 1. Cuando tenemos una actividad de comprensión lectora, por supuesto que tenemos las preguntas que tendría el examen, porque se trata de familiarizar para la prueba del examen. Pero aprovechando las lecturas, aprovechando todo el material de preparación, aprovechamos para mejorar su clase. ¿Qué queremos decir? Bueno, que a la derecha, como los exámenes, las lecturas son para candidatos de 2 niveles, hacemos hincapié, énfasis en aquel léxico que tal vez les pueda dificultar. ¿Por qué? Porque queremos que el alumno se vaya familiarizando también con el tiempo, que no esté buscando en Google, que no vaya a buscarlo, sino que se acostumbre a que lea con el conocimiento que tiene y utilice estrategias de sacar el significado por lo que lee. De forma rápida, en caso de que tenga dificultad, le explicamos en español. ¿Y por qué lo explicamos en español? Pues si está dedicado a griego, se podría poner simplemente una traducción, ¿qué tanto poner y tanto explicar? No olviden que una de las estrategias es la paráfrasis. Cuando no sabemos una palabra, debemos saber cómo se dice de forma con explicaciones. Y por eso insistimos en que las palabras que puedan dificultarle o que quieran certificar o cerciorar estén explicadas en español. Por 2 razones, porque encontrarán sinónimos en esas explicaciones, la van a encontrar la palabra contextualizada, por lo tanto, ayuda a que el lexicón mental pueda ubicarla y después sea mucho más fácil de recuperar en el momento que tengan que hacer una producción escrita o una producción oral. Por lo tanto, ustedes ven que cada uno de los textos lo aprovechamos para ir introduciendo información, conocimiento, en este caso léxico, pero también estrategias a la hora de implementarlas cuando estén en el examen. Consejos específicos, además específicos para cada actividad, para que se vayan acostumbrando que esta tipología de actividad, si hago esto, en caso de que no pueda, ¿qué son los consejos y las estrategias? Lo que utilizamos cuando no podemos hacer algo o cuando no tenemos la capacidad de hacerlo. Eso es una estrategia, el poder subsanar el problema que nos encontramos. Si no conocemos una palabra, pues ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para subsanar los problemas in situ en el examen? Por eso es muy importante que los alumnos lean esta información,
la de lectura al tiempo que van leyendo, por si acaso la palabra está ahí. Los consejos antes de empezar. Fíjense que este consejo es, fíjate que todas las palabras que vas a tener que completar son de género femenino. Eso significa que no le va a ayudar eso. Y además de ese consejo, se le remite a los anexos, todo aquello que le pueda ayudar a la hora de entender cómo realizar esta tipología de actividad. En observa son, como bien dice la palabra, tiene mucho que ver con la gramática. No solo, pero cuidado con esto, cuidado con los falsos amigos. En griego decimos esto. Se observa un warning, pero con detalles que a veces pasan desapercibidos cuando leemos un texto. Aprovechando el texto les hacemos ver cosas de sintaxis de lengua, de fonética y demás. Y, por supuesto, las combinaciones léxicas. Ustedes saben que en estos niveles muchas veces tenemos ya, todo el mundo sabe que el léxico no son solo palabras solas. Muchas veces el léxico aparece siempre unido. Esas son las combinaciones léxicas. Y es donde más fallan los alumnos porque suelen utilizar lo que su lengua materna les dice. Por ejemplo, todos los griegos dicen hacerse un baño y no darse un baño. Eso es una combinación léxica. Es darse un baño. Entonces, aprovechando el léxico, ¿qué hacemos? Les hacemos fijarse. No están traducidas, no necesitan estar traducidas porque lo que queremos es que se fijen que estas dos palabras van siempre juntas. Cuidado porque es formar parte y servir de guía. Y así les vamos haciendo interactuar con el texto, de forma que vayan al tiempo que leen y hacen la actividad, acostumbrándose a recuperar léxico, a entender partes de la sintaxis, que es de la fonética, de consejos in situ para hacer esa actividad que le pueden ayudar y sobre todo darse cuenta de pequeños rasgos que tendrán después mucho que ver en su cualidad, en la parte de la, no la holística, sino la cualidad a la hora de expresarse. Entonces, todos estos cuadraditos que están siempre con el mismo color y siempre con la misma forma para que el alumno sepa a dónde va a ir si no encuentra léxico conocido, dónde tiene que fijarse si lo que está hablando son combinaciones y están siempre específicamente realizados para cada actividad. Aquí a la izquierda tiene un ejemplo de una audición. Como les decía, todas las pruebas tienen muy claramente a qué nivel de los dos se está refiriendo para que el alumno sepa también autoevaluarse. A ese nivel y, por supuesto, donde está el audio en la página web de la editorial. Pero como les digo, la idea no es solo que hagan una prueba o que practiquen, se familiaricen con la tipología y las actividades, sino que aprendan a través de ellas y que todo eso que aprenden, que está temáticamente unificado, lo utilicen después en la producción, en las destrezas productivas. Aquí tenemos consejos de cómo realizar esta actividad en base a que, fíjate, para realizar esta actividad no solo en los personajes, ¿no?, sino lo que expresan sus caras. Se les va dando cada vez una de las estrategias que podrían utilizar con las fotografías, ¿no? A veces tienes que ver cuántas personas son, quiénes hablan, pero aquí también qué expresan sus caras. Ese es el consejo que se les da para poder entender. Y el sabías que aparece en muchas partes de los textos, a través de todas las unidades, porque la parte cultural o la parte más pragmática de la lengua no tiene que ver solo con el nivel de conocimiento léxico y gramatical, sino también con el de las costumbres. Esa cultura con C minúscula, esa cultura que no tiene que ver solo con datos de museos y demás, sino también con formas de ser y de hacer. Y aquí se les explica cómo se saludan los hispanos. En diferentes partes, si se dan besos, si no se dan besos, y cuántos se dan y para qué. Entonces, estas partes de sabías qué tienen que ver con la historia, con la cultura, con las costumbres y se van desarrollando a medida que tienen relación con el tema durante todas las unidades. Entonces, como ven, a la hora de afrontar una de estas actividades también tienen ayuda específica y también tienen recursos que podrán luego ir implementando. A continuación vemos, por ejemplo, las destrezas productivas. Las destrezas productivas, que es escribir y hablar, ¿no? Pues aquí lo que se les hace siempre, se les da como referente, es
un esquema. Los alumnos a veces no saben organizar lo que dicen y lo que escriben. Entonces, tenemos un esquema para que pueda organizar su forma escrita. En la de la profesora, además, como ven, está todo escrito. El profesor no va a tener que pensar, ya lo tiene escrito, para poder guiar al alumno que lo haga. Pero efectivamente, el alumno va a tener ese tipo de esquema en la de introducción, desarrollo, final. Bueno, la introducción es esto. Aquí tienes que poner aquello. Y con algunas, sobre todo al principio más y luego menos, formas de completar, para que sea más interactivo, aquellas frases llave. No significa que sea solo eso lo que tienen que escribir, pero son frases llave para que le ayuden a generar ideas, porque a veces, como ustedes saben, los alumnos no tienen ideas para escribir, que vienen ya referidas en muchos de los materiales que aparecen antes del módulo 2. Aquí siempre les dejamos de forma clara cuál es el objetivo. Fíjense, objetivo, porque tiene que ver siempre con la cualificación holística. Entonces, el objetivo, aconsejar, explicar, que tengan claro eso desde siempre, y el registro, que pasan del tuyo al usted muchas veces sin darse cuenta. En el ver siempre van a encontrar funciones. ¿Recuerdan los anexos de los que les hablaba? Así no tienen excusa, no tienen que, nada más que, si es aconsejar, aquí les ponemos el lugar a donde tienen que ir a ver los exponentes lingüísticos, las frases que tienen que utilizar para poder expresar. Y, por supuesto, el cajón de ideas donde se da un léxico necesario o útil, además contextualizado, ¿no?, en relación a lo que se pide. Como ven, los recursos léxicos, las ideas, la estructura, el objetivo comunicativo, está todo de forma clara para que tenga mayor éxito y para que después se acostumbre a leer la instrucción, el examen, porque va a buscar siempre para escribir el registro, el objetivo y demás. Las destrezas productivas, ustedes verán que la destreza productiva es incluso mucho más difícil a la hora de que, más difícil de hacer no porque tenga dificultad esta destreza, sino porque es más difícil la producción porque cada vez se actualiza, ningún candidato habla igual y ningún candidato puede expresarse de la misma forma, por eso es más difícil dar ejemplos. Pero pese a todo, también hemos hecho lo mismo. Hemos puesto una forma como un plan, como una estructura, y que les va a ayudar. Como muchas veces son 2 y 3 preguntas que hace el candidato, pues les damos también cosas como: recuerda contestar con la misma orden que te preguntaron. Recuerda hacer lo siguiente. Aquí, perdón, aquí estoy en el módulo de la mediación, perdón. El módulo de mediación, como ustedes saben, se basa en buscar información en el texto. Cada nivel tiene que buscar una información diferente. ¿Y qué hemos hecho? Que se acostumbren a buscarla de forma interactiva. Nosotros les hacemos preguntas sobre el texto. Si la pregunta es: explica a tu amigo qué hay que hacer para reclamar telefónicamente un viaje, y esos son los datos que tienen que encontrar en el texto, nosotros se lo hacemos más clarito y le decimos: ahora ve al texto y busca dónde están los datos sobre. Aquí dice: ¿con qué aspectos se relacionan los gitanos de Grecia con tal? Siempre lo que se les pide en la unidad, de forma que cuando lo hagan ya en el examen lo harán de forma automática. No es hacer una traducción de todo el texto, ni siquiera poner toda la información del texto. Hay que hablar en base a la información que se te pide. Por lo tanto, ahí está, de forma interactiva, para que haga algo el alumno y se acostumbre. Es una estrategia, se acostumbre a interrogar el texto, que está en griego, recuerdo. El texto está en su lengua materna. La información que tienen que sacar es lo que tienen que poner en español. Entonces, esas preguntas las tenemos aquí de forma que las puedan utilizar para saber qué output, qué escribir. El alumno, el profesor, por supuesto, lo tiene ya todo escritito en rojo. Y otra vez lo mismo, el objetivo, el registro, donde pueden ver los exponentes lingüísticos, y un cajón de ideas, sobre todo con aquellos términos que les costará un poco más ponerlos en lengua española. Y la introducción, un esquema a la hora de escribir. La única diferencia es que aquí les indicamos dónde tienen que buscar la información en el texto griego. Pasamos ahora sí, lo que les estaba diciendo sobre la prueba oral. Es decir, esto es un ejemplo de las 3 partes que tiene la prueba oral. En la producción oral, como ustedes saben, tiene una entrevista, un monólogo y una mediación. En la entrevista
que no se pueden contestar a todas las preguntas. Sí tenemos las tipologías de preguntas que se pueden hacer y los que les mandamos siempre es a corroborar esos exponentes lingüísticos por si se han olvidado lo de ver. Si un alumno no lo necesita, no tiene que ir a consultarlo, pero ahí está la información. Y después, como les decía, como es importante que tengan ideas, en este cajón de ideas se le dan no solo léxico, a veces son frases hechas, son pros y contras, ¿no? Para que el alumno sepa de qué hablar. Léxico, pero también ideas. Por eso es un cajón de ideas, no es un léxico descontextualizado. Muchas veces son frases o ideas. Aquí, por ejemplo, las ideas son en base a, no sé, si ir a un banco online o no. Entonces, aspectos que podrían incluir en su argumentación, porque no olviden que el B2 tiene que argumentar, y ya están aquí puestas las ideas. Por lo tanto, la bombillita se puede encender para después producir eso en español. Pero no solo eso, no solo las ideas que les facilitan y la forma de estructurarlo, sino que a través de toda la unidad didáctica podrán encontrar infografías que se van a referir a temas que aparecen en esta parte de las 4 preguntas del examen, esa parte de entrevista. Entonces, es bueno que vayan leyendo las infografías porque con cosas muy básicas les dan ideas a favor, en contra, sobre todo para la parte de la argumentación. Y aquí el monólogo. En el monólogo, el alumno, en la segunda parte de la prueba oral, el alumno en base a una imagen tiene que contestar a lo que le pide hacer el examinador. Aquí están los ejemplos de preguntas. Aquí las ideas, que como les digo es léxico contextualizado o ideas, y cada vez el profesor va a tener y el alumno un ejemplo de organización, un ejemplo de producción, claro, escrito, pero de lo que sería la producción oral. También, ven aquí, hay esquemas en la parte online, en ese material online, donde hay ejemplos muy claros, pero también cada vez adaptado a lo que se le pide está la organización de esas ideas que tiene que producir en su monólogo el alumno. Primero, estrategias de cómo proceder a la hora de observar la imagen, qué información tiene que sacar, al igual que sacamos información de la mediación, y le preguntamos, ubícate en la imagen, ¿tú quién eres? Vas a hablar de usted o de usted. ¿Estás dentro de la imagen o la tienes que describir? Para que se den cuenta que no es lo mismo cuando dice, imagina que tú eres el que habla, que eres la persona que presenta la foto. Eso es importante a la hora de hacer una buena producción en el monólogo y sobre todo cómo organizar ese monólogo con partes escritas que le ayuden a continuar. Y sobre todo aquí se van a introducir lo que aparece en el anexo 4 sobre estrategias orales. A ver si, bueno, pues que el alumno se vaya acostumbrando a decir que cuando tenemos que hablar tenemos que pensar y para pensar, bueno, sí, bueno, pues la verdad es que eso ya está escrito, se le hace hincapié para que el alumno se vaya. Y la diferencia entre el B1 y el B2 es que el B1 está más puesto, más organizado y en el B2 se le indica con preguntas, fórmulas y demás. Es decir, empieza así, ahora continúa y justifica y ya puedes finalizar. Para que el alumno, si bien tenga una organización, pueda producir más y el profesor lo verá todo escrito. O sea, la primera parte es para organizar la información y la segunda parte es cómo podría empezar a hablar, continuar y terminar. Rellenado en la parte, está completado en la parte del profesor, que lo aparece en rojo. En cuanto a la producción a la mediación oral. La mediación oral se basa, como ustedes saben, en leer un texto escrito y buscar una información que se te pide para realizar una actividad. Aquí también aparecen las dos actividades, una muestra que está completada para el profesor, pero el alumno solo va a ver detalles que le harán producir. Esto es para oral. No se olviden que esto el alumno lo puede después comprobar o lo puede comprobar el profesor antes de entender si lo ha hecho bien o mal, pero es una muestra porque esta actividad es oral. Pasa que así pueden comprobar después si se graban o si el profesor lo oye, cuál sería una
más o menos actuación en base a esto. Y siempre tendrán la parte cultural que se necesita, que es un texto sobre las hogueras de San Juan. Entonces, claro que las hogueras de San Juan en el mundo hispano también se utilizan, se hacen y se festejan. Los consejos, cómo actuar cada vez que hay algo difícil. Este consejo está en relación a las palabras del texto que son imposibles de mediar. Aquí aparece toamilito nero, porque está hablando este texto griego está hablando de las costumbres en relación a esta fiesta. Entonces, les decimos efectivamente que cuando encuentres estas mandinadas a militonero, ahí no puedes ni callarte ni no decirlo, porque se te pide la información y tienes que utilizar una de las estrategias que es describir o ejemplificar. Y entonces se les pone el ejemplo, bueno, pues a militonero tendrás que explicar que las muchachas iban a la fuente y hasta que llegaban a casa no podían hablar con nadie. Por eso se llamaba toamilitonero. Y eso lo tienen que decir así, así lo ejemplificamos para que vayan encontrando, asimilando y haciéndose ya con el hecho de parafrasear o ejemplificar en la mediación oral. Y, por supuesto, el cajón de ideas con las palabras que les serían más útiles. No sé si hay alguna pregunta sobre cómo tenemos organizado el material, qué herramientas tienen los profesores y los alumnos, esos más o menos divididos por módulos, y en cada módulo ¿qué van a encontrar? Hay una continuidad temática, léxica, pero sobre todo con estrategias para realizar cada una de estas destrezas. A continuación, más o menos han observado el material, qué ideas, qué herramientas y los anexos. No olviden que siempre cuando aparece ver y la función, los anexos están dentro del libro para que sea muy rápido el poder hablar o escribir, pero que hay otros anexos fuera del libro en la página web en la que sí tienes muchos ejemplos explicada cada tipología. Es decir, ¿qué es lo que va a aparecer en la tipología de auditivo B1, actividad 1, que es la de las imágenes? No olvides que son 6 imágenes, pero solo se necesitan, hay una imagen que sobra, son 4 monólogos sobre estos temas, monólogos de no más de 30 palabras. El alumno tiene que saber lo que va a escuchar, y para poderlo explicar de forma clara, ejemplos, análisis de las tipologías de actividades y qué se espera en cada una de esas están en online. Así pues, viendo esto, les voy a así como referir algunas ideas para trabajarlo. Como ustedes se dan cuenta, un alumno casi lo podría trabajar de forma autónoma con un libro en el que contestar y el otro libro, el del profesor, para comprobar si sus respuestas son correctas. ¿Con profesor o sin profesor? Efectivamente, podrá también trabajarlo de forma autónoma, él en casa, fuera del aula, y que después sea corregido o explicado con el profesor. Por lo tanto, esas formas de trabajarlo fuera del aula existen. Fuera del aula quiero decir fuera de la sesión didáctica, porque puede ser con profesor o sin profesor, pero fuera de lo que sería la programación o planificación de la clase. Se puede utilizar dentro de las clases perfectamente, porque piensen que si están las actividades relacionadas temáticamente, sería muy fácil ampliar cualquiera de las unidades del libro que estamos utilizando con este tipo de actividad escrita, oral, incluso auditiva, ¿por qué no? Se puede ampliar y así la familiarización con la tipología de actividades del examen se va haciendo de forma gradual. Porque a veces, por ejemplo, hay una en la que les cuesta mucho trabajar porque ningún manual tiene, que es la de completar. La de completar es algo que necesita una estrategia que no están acostumbrados porque los materiales, los libros no lo tienen. Entonces, ¿qué menos? Si ya podemos ubicarla temáticamente. Si estamos hablando de las profesiones, pues ¿por qué no poner la actividad del nivel que están trabajando con esa tipología de forma que se familiariza? Es decir, puede ser un complemento de clase, claro que sí, porque lo pueden utilizar en cualquiera de las destrezas. Si necesita mejorar una de las destrezas, ¿por qué no en irlos haciendo diálogos o debates? Tienen ideas, tienen formas de expresar, ya saben incluso utilizarlo el profesor para poner en la pizarra las funciones que van a utilizar. Es que el trabajo está hecho, está todo explicado, los anexos están ahí. O sea que
al par, al tiempo que se va llevando un manual, se puede ir completando con esta tipología de actividades, porque se pueden fácilmente, el profesor que vea el libro lo puede utilizar en ese sentido, ¿no? Para completar como material complementario. Pueden comprar el libro los alumnos e irlo haciendo, no esperar a Semana Santa para prepararse, sino que irlo haciendo al tiempo. Porque, como les digo, las unidades están asimismo en dificultad creciente, ¿no? Las primeras unidades son más fáciles porque las temáticas son más fáciles y pueden entenderlo. Y como última forma, por supuesto, como manual de preparación. Efectivamente, este manual de preparación tiene todo lo necesario para trabajar específicamente el examen. Piensen que como manual, ustedes ven que todas las... ¿Por qué digo que se puede utilizar como manual en casa? Porque tiene una estructura, la unidad, como la de cualquier libro. Empieza con una fotografía, a ver si busco el principio de una... todas las unidades empiezan con una fotografía que te indica los temas, ya puedes hacer una introducción a la unidad, a partir de ese momento tiene textos, ya puedes, si lo quieren trabajar como manual de clase, hay unos textos, en esos textos hay una gramática, hay un léxico y les ayuda también mucho las partes de gramática y de léxico que les hemos subrayado con las casillitas, entonces se puede trabajar perfectamente a partir de ahí la gramática. Piensen que también tiene un complemento que es la gramática. El profesor no tiene que buscar nada, la gramática que aparece aquí la tienen ahí. Entonces, claro que se puede dar una clase de preparación solo con este manual. Me explico, ¿no? Tienen las fotografías para introducir el tema, tienen los textos escritos, tienen la gramática que se considera necesaria para llevar a cabo esos textos escritos. Tienen parte escrita, parte auditiva y parte oral. O sea que también en clase es un material completo para poder llevar a cabo una clase de preparación solo. Por lo tanto, son múltiples las utilidades del libro y creo que cada profesor lo podrá perfectamente adecuar a las situaciones múltiples y diversas que nuestros candidatos al PQPU puedan presentar. Solos, con profesor, dentro de la clase como complemento o como material único y específico para una clase de preparación. Pues eso era más o menos lo que quería explicarles y no sé si hay alguno de ustedes que quiera preguntar algo en relación a lo que hemos visto y a lo que he explicado. Bueno, yo, Susana, diría una tormenta de informaciones, ¿eh? ¿Qué libro más bueno? Diría que lo que nos queda es que está organizado por temarios, en que cada unidad el alumno puede aprovechar de aprender cosas, tanto sobre el léxico como sobre la gramática, o también la cultura, como nos pusiste aquí. Sí. Así, son como pequeñas píldoras, porque ya el alumno, ustedes no sé si han dado cuenta, los alumnos, los chicos hoy en día, a través del TikTok y demás, la información que captan, la captan por segundos. Fíjense que sea adecuado pedagógicamente por colores, mucho color, mucha imagen, porque el alumno así aprende hoy en día. Los pequeños están acostumbrados a que todo tenga colores. Bueno, el libro tiene unos colores magníficos. Ya les digo, el grupo de gráfico de la editorial es maravilloso. ¿Por qué? Porque sabemos que... Muchísimas gracias. Gracias, Elizabeth. A todos. Adiós. Próximo destino. Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. B1, B2. Ediciones Trait d'Union. 2024.